Esta narrativa expone las grietas en la investigación oficial, donde la presunción de inocencia fue sustituida por una arquitectura de culpabilidad diseñada para cerrar el caso a expensas de los derechos de un menor. Hablemos del arma punzante. Es que la piedra angular de cualquier investigación criminal es la cadena de custodia. En el caso de Derek Rosa, el arma blanca no es una prueba sólida, sino un objeto errante en los reportes oficiales. Mientras Derek, en la llamada 911 y en un estado de shock evidente, menciona que el arma está en su habitación. El primer reporte policial de las 11:48 sitúa el arma en la cocina. Sin embargo, bajo juramento, el detective Losegui cambió la versión una vez más, ubicándola sobre un gabinete en la habitación de la madre. Tres ubicaciones distintas para un mismo objeto sugieren una de dos realidades aterradoras: o la escena fue manipulada para encajar con una narrativa posterior, o la negligencia investigativa fue tan severa que la integridad científica del caso ha sido destruida. Si el Estado no puede determinar con certeza dónde estaba el arma, ¿cómo puede determinar con certeza lo que ocurrió esa noche? La eficiencia policial se mide por la precisión, pero los registros visuales de la noche del incidente muestran un patrón de confusión o posiblemente de puesta en escena. 11:40. Se observa a oficiales de policía en un complejo de apartamentos totalmente diferente al de Derek Rosa. Según la versión oficial, estaban perdidos. 11:41. Los oficiales se ubican en otro punto incorrecto, moviéndose erráticamente mientras el tiempo corre. 11:44. La llegada paradójica. Y es que cuando finalmente llegan al lugar de los hechos, la escena ya está inundada de patrullas y agentes. A 3 puntos distintos hasta que llegan afuera del apartamento de Derek. ¿Quiénes eran esos oficiales que llegaron primero y por qué no figuran en el reporte de la captura inicial? A las 11:49, Derek sale con las manos en alto en señal de rendición absoluta. Sin embargo, los oficiales que llegaron tarde se lanzan sobre él con una violencia desproporcionada, derribándolo como si fuera un combatiente armado y no un niño de 13 años en shock. Resulta fundamental analizar el comportamiento de un oficial en particular, que aparece de forma recurrente. A las 11:40, este oficial se encuentra sobre otro apartamento. Apenas un minuto después, se desplaza rápidamente para reubicarse. Lo llamativo es que a pesar de que ya existían otros agentes en posiciones más ventajosas y cercanas a las víctimas, es precisamente este oficial quien termina ejecutando o liderando el arresto de Rosa. Se buscaba que el arresto fuera ejecutado por oficiales específicos para asegurar que el registro de la bodycam mostrara una secuencia de hechos controlada. Esta discrepancia deja abierta la posibilidad de que la escena estuviera siendo preparada antes de permitir el ingreso definitivo al apartamento. La presencia de personal femenino a las 11:50 despoja de toda justificación táctica el hecho de que fuera un oficial masculino quien terminara portando a la bebé. En la praxis policial, la sensibilidad dicta que se priorice el contacto con oficiales mujeres para reducir el estrés del infante. A pesar de que ya habían policías mujeres integradas en el perímetro, estas fueron relegadas a funciones secundarias. El uso de un oficial masculino cargando a la bebé frente a las cámaras sirve para construir una imagen de héroe protector que contrasta violentamente con la imagen de Derek Rosa. Se priorizó una imagen potente para la opinión pública por encima de la cadena de custodia emocional del menor. Y resulta inaceptable y profundamente sospechoso que la información vital proporcionada por un niño en crisis haya sido ignorada desde el primer segundo de la llamada 911. Derek informó con precisión la presencia de su hermanita recién nacida, detallando que estaba dormida. Are you by yourself with your mom? Yes, no, my baby sister's here too, she's sleeping. Su honestidad desmantela cualquier narrativa de malicia contra la bebé. Que un oficial en la escena afirme que no sabía de la existencia de la bebé apunta a una negligencia criminal por parte de la cadena de mando. El sistema parece más interesado en obtener una condena rápida que en analizar las fallas sistemáticas y la salud mental de un menor que en su peor momento se aseguró de que el mundo supiera que había un bebé que proteger. La justicia que ignora la verdad que el propio acusado proporciona no es justicia, es una cacería de brujas institucional.
Es evidente que hay una contradicción grave entre lo que quedó grabado en los registros del 911 y la actuación policial posterior. Esta brecha es un pilar fundamental para cuestionar si Derek recibió un trato justo. La noche del incidente estuvo marcada por la presencia de actores y vehículos que el Estado parece haber omitido deliberadamente de su narrativa oficial, pero que sugiere una vigilancia u operación coordinada ajena al protocolo estándar. A las 11:57, mientras la señora Isabel, abuela de Derek, se desplaza rodeada por un desproporcionado contingente policial, un hombre en un vehículo blanco la observa fijamente. Este individuo, cuya identidad no ha sido aclarada, parece ejercer una función de monitoreo sobre la familia en su momento de mayor vulnerabilidad. Más inquietante aún es la presencia de un vehículo deportivo color rojo con los stops encendidos. Y es que en las grabaciones se observa oficiales de policía muy cerca del conductor, no para interrogarlo, sino en una actitud de consulta o recepción de instrucciones. ¿Acaso esta persona es quien dictaba las órdenes esa noche desde un vehículo civil? La interacción entre uniformados y este conductor anónimo apunta a una jerarquía paralela que no figura en los registros de la policía. El papel de Fran Ramos trasciende el de un simple civil colaborador. Su intervención introduce evidencia que desafía las leyes de la informática forense y el testimonio coherente. No, Irina no estaba en la cama, Irina se levantó y todo. No, Irina, ¿cómo se llama? Él fue a la cama y cuando él le hizo eso, ella se levantó y procedió con él y todo. Y le decía algo, ¿no? Sí. ¿Y qué le decía? ¿Tú estás loco? No, ella lo que gritaba ella lo que estaba era gritando, ¿sabes? Pidiendo ayuda. Ella se levantó, le aguantó el cuchillo. Fíjate que él le rajó hasta la mano con el cuchillo, ¿no? Los antebrazos. Aguantó de la cuna de la niña, dio la vuelta y cayó por el lado donde yo duermo, ¿sabes? Por el otro lado. Ella le dio la vuelta prácticamente al cuarto. Las imágenes fantasmas 7 días después de los hechos, Ramos entregó material visual que no existía en los registros originales del sistema de cámaras. Que el Estado acepte esto como prueba material gestionado de forma privada por un civil, fuera de la cadena de custodia, es una aberración procesal. Ramos inicialmente construyó un relato vivido de un forcejeo violento describiendo heridas con una precisión quirúrgica que solo alguien que estuvo presente o que fue instruido podría dar. Can't hear him. Can't hear him. He's in the house. Area, please. No obstante, al enfrentarse al contrainterrogatorio de la defensa, se retractó alegando que él todo esto se lo inventó. Esto no es un error de memoria, es el colapso de un testimonio fabricado. Mientras la detective Montalvo mantenía a la señora Isabel en un estado de ignorancia deliberada, como no sé nada o acabo de llegar, eran las respuestas de Montalvo cuando la señora Isabel le pregunta sobre qué ocurrió. Y pocos metros el Estado estaba quebrantando psicológicamente a un niño de 13 años. Al alejar a la abuela, la señora Isabel, y mantenerla desinformada, el Estado creó un ambiente de coerción psicológica de un niño de 13 años cansado, en shock, sin apoyo familiar, no tiene la capacidad jurídica ni emocional para renunciar a sus derechos de manera válida. A las 2:39, los detectives González, Elosegui y la fiscal Rachel Morales ejecutaron un interrogatorio sin la presencia de un abogado o tutor legal. Capturar la declaración de un menor en aislamiento total no es un éxito policial, es una captura irregular que convierte cualquier confesión en un fruto del árbol envenenado. A las 2:45 se produce uno de los diálogos más reveladores de la vulnerabilidad de Derek. Is if you agree to talk to us without the presence of an attorney. If you do, go ahead and sign right here. What's that, sir? An attorney is someone that can Detective, represent you in legal matters. ¿aceptas hablar con nosotros sin la presencia de un abogado? Derek, ¿qué es un abogado? Detective, un abogado es alguien que puede representarte en asuntos legales.
El detective utilizó una definición técnica y fría. No le explicó que un abogado era su escudo protector, alguien que ocuparía el lugar de su padre o de su abuela para asegurar que no fuera engañado o coaccionado. Al no traducir el concepto a un lenguaje que un niño de 13 años en crisis pudiera entender, el consentimiento de Derek queda legalmente invalidado. Y al finalizar, los investigadores mostraron una satisfacción inquietante. Whoever's new at this, I wanted for him to get more detail rather than the bullshit questions before, you know? Yeah, we have enough though. But no, yeah, thank God. Because, you know, you start going into it. I usually go right into the meat and potatoes of it, you know? Yeah. And did that and then go back, you know? No había rastro de la gravedad por la muerte de una madre ni la ruina de un niño. Había la euforia de quien ha asegurado una condena rápida ignorando las sombras que rodeaban el apartamento 201. Y en conclusión, el sistema judicial no buscó la verdad, buscó la ruta más corta hacia el cierre del caso. Al permitir la manipulación de la escena, la intervención de civiles sospechosos como Ramos y la presencia de vehículos no identificados, el Estado dejó de ser un protector de la justicia para convertirse en el verdugo del debido proceso. Derek Rosa no fue tratado como un menor con derechos, sino como un objetivo político en una crónica escrita con sombras y fallas. En el estado de Florida, la protección de los derechos de un menor durante un proceso penal no es una sugerencia, es un mandato constitucional. El interrogatorio de Derek Rosa a las 2:39, realizado por los detectives González, Elosegui y la fiscal Rachel Morales, representa una violación flagrante al debido proceso por las siguientes razones: la invalidez del consentimiento waiver of right. Y es que para que un menor de edad renuncie a sus derechos, a permanecer en silencio y a tener un abogado, la renuncia debe ser voluntaria, consciente e inteligente. La jurisprudencia de Florida y la Corte Suprema, específicamente en el caso JDB versus North Carolina, establece que un niño no percibe la custodia policial igual que un adulto. Este principio legal dicta que si la fuente de la evidencia, el interrogatorio, está contaminado por una ilegalidad, toda la evidencia derivada de ella también lo está. Si se obtuvo violando la quinta y sexta enmienda, la confesión debería ser inadmisible. Sin esa confesión, el caso del Estado se debilita drásticamente, especialmente considerando las inconsistencias físicas del arma y los testimonios contradictorios de civiles como Fran Ramos. La presencia de los vehículos blanco y rojo no es un detalle menor, es una anomalía táctica que sugiere que la escena del crimen no estaba bajo el control exclusivo de la policía de Hialeah, o al menos no bajo los protocolos visibles. El vehículo blanco a las 11:57, el ocupante no es un vecino curioso. Él mantiene una vigilancia fija sobre la abuela del menor mientras la señora está rodeada de policías. Y el vehículo deportivo rojo. Los policías no actúan con cautela frente a este auto como lo harían con un extraño, quizás para recibir instrucciones o intercambiar información privilegiada. Fran Ramos, 7 días después, entrega evidencia digital externa. Su capacidad para encontrar lo que la policía no vio en la primera semana sugiere una conexión para rellenar los huecos de una investigación deficiente. El movimiento del arma punzante en los informes, como la habitación de Derek, la cocina y los gabinetes de la víctima, indican que no hubo una fijación fotográfica inmediata y veraz de la escena. En criminalística, si el arma se mueve antes de ser documentada, la reconstrucción del hecho es puramente especulaciones. El Estado no está presentando hechos, está presentando una interpretación conveniente de una escena que ellos mismos alteraron. Por esto y mucho más, es que creo en la inocencia de Derek.